Boreal Televisión presenta Sí, señor. Saludos, amigas y amigos. Buenos días. Bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión, 20 y 30 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win. Todos a nivel nacional, igual en los sistemas de cables municipales de toda la República Dominicana y a través de las plataformas internacionales para los amigos que residen fuera de este país. Gracias por acompañarnos en este lunes. ¿Cómo que lunes? Hoy es martes 25 del mes de marzo de 2025, martes 25 del 2025. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos acompañan y a todos los que nos hacen posible que lleguemos al público. Ahí está Cookie Ramírez, ahí está el señor Heriberto Díaz. Con manos biónicas, dándole a muchísimos botones para que nosotros estemos en el aire. Aquí estamos, Atahualpa. Me puse a ver la semanal. Es lo lógico para un periodista. Cuando el presidente habla o no habla, es noticia. Así es. Los estudiantes de comunicación no entendían cuando uno le explicaba eso. Si habla, es noticia. Si no habla, es noticia. Y el presidente en la semanal tuvo como tema principal, que es casi el formato, ¿no? Referirse a un ángulo de la vida nacional y de lo que el gobierno está haciendo. Porque eso los presidentes, ¿qué hacen los presidentes? Gobernar y defender su obra de gobierno. ¿Qué hace la prensa? Lo que está bien y hace muchas preguntas sobre cosas que hayan duda. Esa es la mecánica. ¿Qué pasa? Que aunque el tema era sobre MIPYME y cosas de eso y los beneficios de los MIPYME, ahí estaba Gómez Mazara, pero Gómez Mazara el menor. Fabricio, que es un nombre revolucionario que su papá le puso. Y estaba ahí Roberto Ángel Salcedo, otrora conocido como Robertico, hablando de lo que se ha hecho en ese segmento. Muy bien, muchas cosas interesantes. También uno piensa que otra cosa más puede hacerse. Bien, ese no es el asunto. Es que los periodistas preguntaron una parte sobre eso, sobre algunos elementos que tienen que ver con esa área, pero como era de lugar, los periodistas también preguntaron y terminó la semanal casi dedicada a responder si lo que haría el gobierno, que si es verdad que el gobierno se ha permitido eso de que en Friusa es una zona, no es fundada por haitianos, esa comunidad existía ahí. Pero es un lugar donde los haitianos han ido alquilando espacios, colocándose ahí. ¿Cuáles haitianos? Bueno, los que son contratados para la construcción en un área, porque eso está eso es Verón, Punta Cana, en Higüey. Es un área de turismo. El turismo tiene una movilidad, uno diría casi una morbilidad de crecimiento, de innovación, y demanda mucha mano de obra. Es entendible que, dado que el haitiano es el que trabaja principalmente en labores agrícolas y en la construcción, otros menudos por ahí también, pero principalmente. Y en esa zona han ido alquilando y colocándose. Surge la información de que eso es como un coto cerrado de los haitianos donde nadie puede entrar. Y se le preguntó eso a José Tomás Paulino, que es un excelente periodista,
Y otros más preguntaron sobre eso, que se tenía la información, y el presidente respondió de una manera que habría respondido cualquier presidente. No hay un espacio en la República Dominicana donde las fuerzas de seguridad, entendiendo policía y ejército, no puedan entrar. Porque un presidente no va a admitir que haya una zona de que no está. Ahora, yo no puedo afirmar ni negar que eso es así. Eso es lo que se dice, que no puede entrar y esa cosa. Yo también dudo que haya un sitio donde no puede entrar. No entrarán a donde no quieran entrar. Pero no es que hay un sitio de que donde la guardia y la policía no. Eso no existe en el territorio nacional. Ahora, que hay sitios que han sido abandonados por H, por E. Yo he oído gente que dice que aquí en la parte sur de Santiago, en una parte muy conocida donde está justamente la última parada del teleférico. La Yagüita de Pastor. La Yagüita de Pastor. Que ahí no entra policía. Yo tuve que llevar a una gente que tenía que visitar eso, mi esposo y yo, y entramos y salimos. Un lugar cualquiera. Que haya un lugar donde vivan personas al margen de la ley más que en otro, ¿verdad? Pero eso no es verdad que no hay un sitio. Ahora, reitero que no quiere entrar. Pero ¿qué ocurre, Tobán? Hay una marcha el día 30 de marzo para allá de personas que entienden que no puede ser eso que se dice, que hay una zona ya tomada por haitianos donde un dominicano, yo no sé, ellos tendrán alguna razón para actuar de esa manera. Lo que yo quiero observar es lo siguiente: si hay que hacer una marcha, con el debido respeto a los que la quieren hacer para los haitianos, ¿verdad? No es para Friusa, entiendo yo. La marcha yo la haría a Interior y Policía, ¿verdad? A protestar, porque si es verdad que eso ocurre, aunque el presidente lo niega, a quien hay que hacerle una marcha es a la persona encargada que en este país no existan áreas de que al margen de la ley y la responsabilidad del Estado y del buen vivir. Usted es un extranjero que viene a vivir aquí. Bien. Que algunos han traído bandera de Haití y la ponen bien. Hay dominicanos que ponen bandera donde quiera que vayan. Si es por la bandera. Ahora, si es por ese comportamiento que repelen, es verdad que ha habido problemas entre haitianos y dominicanos en el este, y lo ha habido en otros sitios, pero ha habido ahí. Pienso, los que organizan su marcha, bueno, que organicen su marcha. Pero si yo estuviera en una organización de eso, yo fuera o hacer una marcha frente al Palacio de la Policía o frente a Interior y Policía, que abarcarían los dos aspectos. Y es más, en última instancia iría al Palacio Nacional para llamar la atención y decirle al jefe del Estado que ordene a su subalterno que no permita que el territorio nacional sea tomado por nadie. Ahí viene quien, ese es un vigilante, no parece policía, ¿verdad? Lo haría así. Ahora, si usted quiere marchar para allá, marche para allá, ¿verdad? Es una observación en ese sentido. De todas maneras, que si se va a hacer la manifestación, que se haga y que se tomen. Las autoridades están en la obligación de tomar las medidas de seguridad del lugar. No impedir o autorizar o desautorizar marcha. No, porque eso no tiene ningún fundamento ni constitucional ni legal. Tomar la medida de... Es más, este es un momento para demostrar que sí hay control de parte de las autoridades, porque uno se niega a pensar que pueda haber un sitio donde nosotros los dominicanos no podamos entrar. Yo ponía el ejemplo de Estados Unidos. Hay sitios de Estados Unidos, el Bronx, ¿cómo es? Se llama... zonas donde están muchos dominicanos. Sí, y hay muchos que son bullosos y que ponen bocina afuera y se ponen a vender en la calle y echan sucio, pero cuando la policía tiene que ir, va. Tú ves, a eso es lo que uno se refiere, bueno, que la policía vaya, que haya orden ahí en esa cosa, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa se puede hacer?
Lo que pasa es que eso se ha dejado pasar y hacer, y la excusa de ahora es que eso no es de ahora. Pero justamente por el dejar pasar el ahora es lo que tenemos ahora, aunque parezca un juego de palabras. Cuando se debió prestar atención a eso que estaba pasando ahí, porque no solo es el tema de que ahí va gente o vive gente en el hoyo de Friusa o en la misma Friusa que trabaja en el entorno, en la construcción, es que la migración haitiana ha sentido que en esa parte está protegido. Entonces se ha ido creando, no solo para los dominicanos, la sensación de que ahí quienes mandan son los haitianos, sino que para los propios haitianos eso es como una zona de protección. Eso es como algo donde la autoridad dominicana, al dejar hacer y dejar pasar, no tiene autoridad. Fíjense lo que estoy hablando, es un componente psicológico. Así como tú dices, yo no me atrevo a afirmar ni a negar que se dé la situación de que las autoridades dominicanas no puedan entrar ahí. Yo comparto la misma idea tuya. Todavía en República Dominicana no hay un lugar, entiendo yo, donde la policía cuando quiere, va. Incluyendo los barrios más peligrosos de aquí del país, que no son habitados por haitianos, no por dominicanos, donde se sabe que esos barrios son refugios de delincuentes. Pero cuando la policía quiere apaciguar la opinión, o el Ministerio de Interior y Policía, o las mismas autoridades generales de la nación quieren apaciguar la sensación de desbordamiento de la delincuencia, sí, se hace un operativo en esa zona. Operativo que popularmente se le dice, se le tira. Se le tiran. Que yo no he visto nunca caer de arriba, sí, ningún policía. Se tiran ahí, como dicen los tigres del barrio. Se le tiraron a los guaricanos. Y usted ve lugares que hay una especie de dominio no declarado de bandas, de pandillas, y se sabe que ahí operan 5 pandillas que se reparten ese barrio. Pero cuando se quiere entrar, se entra. No hay lugar para eso, no lo hay. Ahora, ese componente psicológico que digo, que así como nosotros sentimos que ahí las autoridades o no le han prestado, vamos a decir que no le han prestado la atención necesaria a eso. Exacto. Y lo dejaron pasar. Asimismo, ese componente se ha acendrado en la mente de los haitianos de que en esa zona ellos se sienten protegidos por la cantidad de ciudadanos haitianos que hay ahí que están de manera ilegal. Sí. Entonces han creado ese ambiente y han promovido de que ellos son los que tienen el control de esa zona, y eso le da cierta fuerza para irse a habitar para allá. Se sienten protegidos. Y además está la conexión de que hay otros haitianos que ellos conocen. Friusa parece, entiendo yo, que es allá en Higüey lo mismo que Washington Heights para los dominicanos. No, cuando el barrio de los dominicanos, todo el dominicano que llegaba a Nueva York agarraba para allá. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí estaba su entorno y se sentían familiarizados. Y un tema del idioma. Yo voy idioma. ahí y ahí me entienden. Pero ¿qué pasa? Que esa misma seguridad, familiaridad, hace que se conforme un conglomerado que empieza a tener una presencia más allá de lo que para nosotros resulta aconsejable. ¿Y por qué digo para nosotros? Porque el problema de los dominicanos, y más de República Dominicana sobre todo, es nuestra relación histórica con Haití, Randy. Nosotros no nos liberamos de Estados Unidos ni de nadie. Nadie nos ha gobernado a nosotros más de la invasión más grande que tuvimos, el gobierno más duradero que tuvimos fuera de los gobiernos dominicanos fue el de Haití, 22 años. Luego el de Norteamérica con 8 años, del 1916 al 1924. Pero de quien nos liberamos fue de Haití, y de quien tenemos la amenaza y la actitud
en contra de los dominicanos es de los haitianos, o sea, de una parte del pueblo haitiano, de una parte del pueblo haitiano que viene a buscar trabajo aquí. Sí, por la situación económica. Exacto, y el asunto está en que yo no conozco otro pueblo que lleve sus costumbres y se resista a donde va y se resista a adoptar las leyes del país que lo recibe como migrante. La migración musulmana, por ejemplo, se puede comparar con la migración haitiana. La migración musulmana, la que está llegando a Europa, está imponiendo su cultura por la masiva llegada de ciudadanos de esa costumbre. Y eso ha ido creando conflictos. El gobierno ha dejado crear la sensación esa que hoy un grupo que no creo que tenga la fortaleza para movilizar a gente, porque lo que está convocando la antigua orden dominicana, con una persona que ni siquiera hablar sabe bien, expresarse, a hilvanar ideas. Eso es más peligroso. Pero ha aprovechado el sentimiento del dominicano de que tenemos un problema y se siente que hay una inercia de parte de las autoridades. Y esta antigua orden dominicana, que reitero, andan vestidos de uniformes negros con el escudo dominicano, se han aprovechado de ese terreno fértil que es la sensación que tienen los dominicanos, pero ese grupo no tiene poder de convocatoria así para crear. Pero es peligroso. Pero para crear, por ejemplo, lo que se puede dar. Mira que las convocatorias que se han hecho en Santo Domingo a la tarde de la patria y la cosa, han sido convocatorias pequeñas. 17 gente. Pero, ¿qué pasa? Que esto de los haitianos con cita ha venido creando un sentimiento que usted va a ver gente ahí, unos por buscar cámaras, destacarse, otros porque realmente tienen la sensación de que estamos perdiendo el país y estamos perdiendo una parte del país. Y la orden dominicana, yo no quiero desmeritar la posición de ellos, pero hablando en buen castellano, ese no es un grupo para movilizar tanta gente, o sea, movilizar de que un país, si hay una sensación, cualquier chispa prende y explota un polvorín. Mira, yo he oído gente en los medios de comunicación, gente que con formación, que tú lo ves de acuerdo y convocando también que hay que... Yo estoy de acuerdo con la marcha, déjame decirte. Yo los respeto. Yo estoy de acuerdo con la marcha. Yo estoy de acuerdo con 60 marchas más, aparte de esa, pero no en ese sentido. ¿Tú sabes por qué? Porque podría ser, es una opinión personalísima, que estemos cogiendo piedra para los más chiquitos. Tú dirás, ¿cómo, Randy Ortiz? Sí. Lo que yo no voy a asimilar nunca, y respeto, si quieren hacer marcha, vayan, y el que quiere estar de acuerdo con esa marcha, yo lo que digo, para usar un nombre de Faride cuando era legisladora, con el barrilito, redireccionar la lucha. Yo creo, y entiéndanme bien, que los haitianos son tan víctimas de los dominicanos pobres aquí en este país, que viven todavía en pobreza por la que nadie hace marcha. Pero bien, yo no voy a desmeritar esa marcha, yo lo que digo es que la marcha está mal dirigida, no es ahí, esos son los efectos. ¿Por qué no hacemos una marcha hacia las causas? ¿Ustedes han visto a un solo empresario de los que se ha regodeado en la riqueza utilizando la mano de obra en detrimento de la mano de obra dominicana que ha hecho que gente se encarame en una yola para ir a vivir a Puerto Rico? Yo fui a la zona donde van los dominicanos a vivir. Yo digo, lo que yo vi allá, yo digo, pero ¿y para qué te arriesgaste si vas a vivir así? Aunque eso después descubrí que tenía una lógica y una justificación, pero eso es otro tema para otro momento. Yo lo que digo es, mientras ese grupo va con su razón o sin su razón, vaya, haga su marcha. Que el gobierno garantice el orden ahí, perfecto, todo eso. Es que la marcha está mal. Mientras nosotros estamos, y estoy de acuerdo contigo, Atahualpa, hay
nosotros tenemos un tema histórico con Haití. No nos podemos pasar la vida entera así. Y el tema todavía como que se recrudece por un solo elemento, Atahualpa. Uno solo. ¿Tú sabes cuál? Que Haití no se desarrolla. Haití está sumida en la miseria más abyecta de América. Y Haití está entre los 5 países más pobres del planeta. Y Haití es el país más dejado de todas las instituciones internacionales que dicen ellas que luchan por Haití. Que dicen ellas. Imaginaos, amados hermanos, que Haití se hubiera desarrollado, ¿verdad? Como este lado de la isla, como este lado, como nosotros. Fuéramos felices todos. ¿Tuviéramos peleando? No. No. ¿Por qué? Porque hay un componente que es terrible. Terrible para A menos estuviéramos peleando si ellos hubiesen querido, manteniendo la intención de que esto es una isla indivisible. No, hubiéramos seguido. Eso fue un grito de guerra en un momento, pero eso, los mismos haitianos, bueno, hay haitianos poderosos que le repiten eso a los pobres para que se vayan los pobres a pelear, pero ellos no dan la cara. Si fuera un país desarrollado, hubiéramos seguido la pauta bien planteada de 1929, de un tratado de amistad perpetua, de colaboración, de discutir el uso equitativo de los recursos hídricos y de otra naturaleza. Pero al dejarse Haití en esa situación, ¿qué es lo que hace un haitiano? Primero, no tienen sentido del control de la natalidad. Tienen tantos hijos como vengan. Y más hijos que nacen es ahondar más en la miseria. Un nivel de analfabetismo brutal. Viven no por debajo de la línea de la pobreza. A donde viven los haitianos, no se puede establecer en qué niveles que viven, sociológicamente hablando. No. ¿Y qué pasa con eso? Le da hambre, pero la falta de desarrollo ha hecho a muchos de ellos, de un lado y de otro, destruir lo poco. Esa destrucción, esa política de destrucción, fue lo que asumió Haití, una de las razones principales. Cuando ellos hicieron una de las revoluciones más extraordinarias, la primera revolución negra, de esclavos que se liberaron hartos de que lo explotaran, y lograron quitar, pero cometieron un error. Con Toussaint Louverture a la cabeza, que pasó en 4 años de ser un esclavo a ser el comandante en jefe de los ejércitos napoleónicos en la zona. Eso no se da en otra parte del mundo, no se ha dado. Pero ¿qué pasa? Entonces ellos, por rabia o por lo que fuera, atacaron a los que los explotaban, yo diría que hasta con razón, pero Atahualpa destruyeron los medios de producción, o sea, el trapiche donde ellos como si fueran animales, lo ponían a darle vuelta para moler la caña, lo quemaron todo. No se dieron cuenta que quemaron los medios de producción y se sumieron en la miseria. Y luego vino la Francia, que no aparece ahora, porque Francia no va para Friusa, ¿verdad que no? Y los acabó con ayuda de Estados Unidos y con ayuda del Canadá, y le hicieron un cerco hasta producir una especie, el término quizás sea duro, un pasivo humano terrible. Ese pasivo humano tiene que comer. ¿Para dónde van? Para el lado que hay comida, que es este. Entonces, si Haití hubiera tenido desarrollo, hoy fuéramos 2 naciones intercambiando, como son, guardando las diferencias, Estados Unidos y Canadá, hasta que llegó Trump y se le metió en la cabeza otra cosa, pero Canadá y Estados Unidos son casi hermanos. Así fuéramos nosotros. Sí, pero eso es si fuéramos, si se hubiese pasado. Exacto. Pero el asunto ¿Para es qué que yo digo eso, Atahualpa? Pero yo lo que quiero es que me aparezcan los que se enriquecen explotando haitianos, porque esos haitianos vienen a donde ellos. Pero no hay ninguna garantía de que hay orden. Y también hay que criticar a los gobiernos, porque independientemente de lo que hagan los sectores productivos, usted no puede permitir que en una zona de su país haya un desorden así. Yo marcharía ante las instituciones, no es que no marche, y respeto esa marcha, si quieren y vayan, pero yo creo que está mal dirigida. Hay que ir a la causa de los haitianos. ¿Por qué se permite que eso llegue hasta ahí?
Es ahí es que hay que marchar y reclamarle, cumpla con su deber, manténgame el orden. Ahí hay un hoyo donde hay un desorden o hay un pleito, lo que usted quiera llamarla, o que no puede entrar nadie. El presidente lo niega. Pero de que ha habido descuido, y te voy a decir una cosa, el país está lleno, lo que pasa es que eso no se ve. Hay lugares en Pedernales, hay comunidades en Pedernales y cerca de Neiva, que hace muchísimos años que hay comunidades netas de haitianos, donde no vive un dominicano. Bueno, pero Friusa, no hay que irse a la frontera, Friusa es netamente haitiano. Tú transitas por Friusa. No, yo lo que yo lo invito a que usted vaya. ¿Usted ha ido a Friusa? No, pero ¿A no. buscar qué? ¿A buscar qué? Yo vivo en Santiago ya. Pues váyase para que usted vea. Ahí, si hay 5 dominicanos. Yo he ido a Haití. Sí, pero Haití es de los haitianos. No, espérate. Yo he ido allá usted no puede esperar europeo. Espérate, al paso, llévame al paso. Haití. Cuando usted va a Haití, yo fui una sola vez y no vuelvo. Y no fui a nada, fui a una relación profesional de periodistas, Esteban y yo por Santiago, y otros por la capital. De lo que yo vi en Haití, es como para no volver más. Y cuando tú ves eso, tú te explicas por qué estén aquí. Ahora, el llamado a la atención mía son las autoridades las que tienen que poner reglas de juego a Atahualpa. Resulta que a tu casa puede ir una gente a decir que por lo menos la cocina y un cuarto de servicio es mío y aquí no me entra Atahualpa. Eso ocurre. Eso es a eso es que yo me refiero. Yo no tengo nada contra la marcha. Si usted quiere marchar porque su conciencia le indica que eso no es así, perfecto. Yo lo que creo es que está mal dirigida la plaza. Que no es hacia ahí que tiene que ir. No es que no tengan la razón para protestar. Yo lo que digo es el escenario de protesta. ¿A dónde es? Eso es lo que yo creo. Ahora, respeto a los organizadores, pero me parece que no le va a dar ningún resultado. Yo creo que eso, bueno, resultado, tú dirás, bueno, la marcha el 30 de marzo, el lunes ya es otro día y se acabó ahí. Eso es peligroso, porque eso puede, como decía del grupo de la antigua orden dominicana, se puede ir de la mano. Eso puede ser la llama, el fósforo, la chispa que encienda el polvorín y luego explote. Porque no es asunto de que es que tenemos una situación, Randy, y debemos llamar la atención. Imagínense ustedes que lo que pasó con un contratista privado en el día de ayer en La Romana, en Ubero Alto, hubiese desencadenado un enfrentamiento mayor del que hubo entre fuerzas dominicanas y los inmigrantes que estaban reclamando su derecho, vamos a decir que sí. A eso es que yo voy. Estaban ¿Cuál fue el reclamando origen de ese problema? Está bien, el origen del problema. Pero eso pudo terminar en un enfrentamiento donde la República Dominicana, ya ayer estaba en Amnistía Internacional hablando tota. Porque nada más están acechando cualquier cosita que pase con ese tema para acabar con la República Dominicana. Ahora, defender a los dominicanos nunca. No, para defender a los dominicanos nunca no, ni para destacar las bondades de los dominicanos. El presidente le dio una buena respuesta. Una buena respuesta. Que vayan a Haití y propicien. Vaya y ayuden a pacificar. Y propicien a que se pacifique ese país. Pero no podemos negar, o sea, no creo que nadie lo niegue, pero que tenemos una realidad que las autoridades no han sabido enfrentar, y no estas, todas las que han pasado por ahí han sido genuflexas por el temor de la opinión internacional, la agenda de los demócratas, y todo eso ahora se está planteando, porque llegó Trump y está deportando muchísima gente, nosotros podemos hacerlo ahora. Cojollo, debimos hacerlo siempre. Porque no somos supuestamente un país soberano e independiente de toda potencia extranjera. Y si no, que se va a hundir la isla, pues ese es uno de los postulados. ¿Tú conoces alguna isla que se Entonces, haya hundido? esto puede irse de la mano porque una tontería. Inglaterra tuvo muchísimo tiempo dominando el territorio norteamericano. ¿Y cuál fue el motivo de la primera intervención? Eso es Friusa, pero ese no es el lugar.
es un coto llamado el hoyo de Friusa. No, ya Friusa entero, con No, tu no, y no, hoyo. pero no, a donde se dice que no puede, por tú estás viendo dominicano y gente de todo el mundo. Adiós, Ahí. 5 de cada 100. Es la parte a donde dicen que no entran, que es el hoyo, es una parte más como más marginal que esa que vemos ahí. Pero- Friusa existió siempre. Lo que pasa es que los haitianos se aposentaron ahí, pero insisto, proteste, haga lo que usted quiera, pero nadie le llamó la atención a quienes se han enriquecido con la mano de obra haitiana ilegal. No es que no vengan a trabajar desde la caña, pero yo recuerdo que la caña, señores, yo vivía en Aso y veía los camiones pasando. Yo vivía a una casa de la calle principal, donde cuando se acababa la zafra iban los haitianos en camiones otra vez para Haití, que uno lo criticaba, que lo llevaban como si fueran animales, en camiones, los llamados catarey. ¿Tú recuerdas los catarey? En catarey para Haití. Y uno se daba cuenta cuando iba a empezar la molienda, porque los camiones iban a la frontera, a la parte central de la frontera, a Elías Piña, que es la provincia fronteriza central. Y otros venían desde Jimaní, la parte del norte no la vi, pues yo no vivía aquí. Y eso lo veía desde que era un niño. Venían y se iban, venían y se iban. Llegó un momento en que el país empezó a desarrollarse, hacía falta mano de obra, o hacía falta mano de obra, no, había mano de obra dominicana, y el dominicano cobraba su mano de obra al precio que valía la mano de obra, incluyendo el código de trabajo que decía cuánto era el jornal. Lo que pasa es que ese código de trabajo decía que el jornal, hasta no hace mucho, en el campo era 100 pesos en un día. Entonces el dominicano dijo, no va a pasar. Y entonces, pero que hayan haitianos trabajando en la agricultura, la cosa, eso no tiene nada de pecaminoso si fueran haitianos legales, con orden. Pero ¿quién es que le da trabajo a la mano de obra irregular y traída por camiones por ahí? Randy Ortiz. Soy yo que yo he contratado a ningún haitiano. Pero eso que se hace, reitero, y aclaro, hay un sector productivo que necesita la mano de obra. El asunto es controlar eso, cuánto usted necesita. Tienen documentos, hay un problema que Haití no le da documentos muy expresamente. Y organismos internacionales presionándonos. Que si nacieron aquí, que son dominicanos, o sea, para que haya una fusión. Y por ósmosis, de manera sistemática, sin prisa, pero sin pausa, aunque muchas veces con prisa, una cantidad de gente trayendo haitianos para acá, le cobran los haitianos. Yo pregunto, ¿nada más lo traen para hacerlo pasar y que el haitiano se la busque? ¿O hay gente que encarga cantidades de haitianos? Yo pregunto, no acuso a nadie, pregunto. Porque no puede ser que con una frontera cerrada, con todos los guardias del mundo ahí, con drones, con lo que sea ahí, todos los días, no hay un día en que no agarren a alguien que trae haitianos. Alguien se beneficia de eso, pero ese no sale. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Hay muchísimos temas para el día de hoy. Por favor, quédese con nosotros que regresamos en un minuto. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente.
Cooperativa San José. Tu mano amiga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Las noches en Boreal Televisión son más que especiales, porque después de EnQ a las 10 presentamos el exclusivo Cine Boreal, donde a lo largo de la semana exhibimos las mejores películas de una de sus estrellas favoritas. Cada semana, un actor invitado. Escríbanos a nuestro WhatsApp 849-388-2788 y solicite su película o su actor o actriz favorita para incluirla en nuestra programación. Cine Boreal, de lunes a viernes después de EnQ a las 10 de la noche, aquí, en Boreal Televisión. Voz Dominicana. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bueno, y para terminar con la semanal, el presidente de la República dio diversas declaraciones, le echó su bocha a Amnistía Internacional, tú lo mencionaste, porque siempre nos dicen que tratamos mal a los haitianos, y bueno, pero ellos no le dicen a los que dirigen las bandas que ellos tratan mal a los haitianos, a los de la banda, porque ahí no, ahí Amnistía no. Pero hay una declaración del presidente que tiene que ver con un llamado a huelga en San Francisco de Macorís, reclamando para hoy y para mañana. Dice el presidente de la República que es una huelga rara, porque según las declaraciones del presidente, esa huelga está reclamando cosas que, según el presidente, todo lo solicitado se está atendiendo, por eso él dice que es raro. Y señala que entre las obras que demandan figuran la construcción de calles, acera y contenes en los principales barrios y urbanizaciones, la terminación del Hospital Regional San Vicente de Paúl, la avenida Circunvalación, la Plaza de la Cultura, la reparación de caminos vecinales, la construcción de la carretera San Francisco Macorís, Río San Juan, y un edificio de las antiguas instalaciones de la UAS, que ya se le construyó otra cosa. Ante esa demanda, dice el presidente, está en proceso, todo eso está en proceso, dice el presidente. Habrá que ver si hay una contrarréplica de parte de los que llaman a la circunvalación. Ustedes saben que también cuando hay huelgas de este tipo, hay 2 o 3 reclamos que se hacen siempre. Rebaja del costo de la vida, que en este caso no estaría de más. Que rebajen los combustibles. Y 2 o 3 cosas más que son como ya de cajón, vamos a decirlo así. Pero si, como dice el presidente, esas obras se están haciendo, la huelga no tendría razón de ser. ¿Qué habrá motivado la huelga? ¿O alguna de esas construcciones se ha paralizado? No sabemos. Habría que ver cuál es la evaluación a ese respecto. De todas maneras, San Francisco de Macorís ha tenido la tradición de hacer reclamos muy portentosos en términos de llamados a huelga y todo ese tipo de cosas. Miren, tengo aquí un par de temas. Si ustedes han visto que yo he dejado al compañero, no lo he dejado, él ha tomado todo el tiempo que ha necesitado en el día de hoy. Yo lo he dejado tú exponer. Tienes que tener un lugar en el cielo, supongo yo. Exponer. Porque aquí en la tierra tú no tienes ninguno. De manera amplia y detallada los temas. Él tiene todavía 8. Él tiene 8. Sí, como debe de ser. Espera, y tengo 6 temas. Porque yo tengo 2 temitas. Sí, de tamaño que quiero abordar, pero a propósito de lo de San Francisco de Macorís. El día pasado, no recuerdo quién me comentó, para darle su crédito, que uno de los mayores problemas que iba a tener Eduardo Estrella al frente del Ministerio de Obras Públicas era la gran cantidad de obras que se empezaron bajo la dirección de Línea Ascensión y que no se han terminado, y que no se terminaron. Y acompañado de esa gran cantidad de obras iniciadas y no terminadas, está la falta de dinero. Aquí en el Cibao diríamos la falta de cuarto. Sí. Entonces, mucha demanda, obras que se iniciaron, que se le pusieron hasta fecha para ser inauguradas. Porque yo creo que uno de los errores del ingeniero Ascensión fue justamente el siempre poner fecha. Que en tal fecha ya estaremos en este lado y ya en tal fecha lo estaremos inaugurando. Porque la gente se crea expectativas. Por ejemplo, esa demanda de la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. Eso ha sido una demanda de muchísimo tiempo, pero se anunció. Y cuando se anuncia algo se dice, o estamos en licitación o ya estamos dando los toques finales para esto. Exacto. Y la gente se crea esas expectativas. Por ejemplo, la carretera, la avenida de Circunvalación de Navarrete. La gente
se está preguntando, pero bueno, ¿y dónde es que se está trabajando? Y se está trabajando en la parte que va, o sea, es por el lado de la parte de la autopista de Puerto Plata. Pero la gente anda buscando por dónde es el asunto. Entonces, todas esas demandas, que no son demandas nuevas, inclusive el presidente decía, bueno, pero una de esas, de lo que están demandando fue una iniciativa del propio gobierno, que es el Centro Cultural, de allá de San Francisco de Macorís. Macorís siempre ha tenido ese inconveniente, y fíjense un dato que aportaba el presidente. De las zonas francas de la República Dominicana, la que menos demanda tiene, en cuanto a demanda de instalación de empresarios, es la de Macorís. Sí. Aquí en Santiago, la zona del Parque Industrial de Zona Franca tiene colas de empresas esperando un local o un espacio para instalarse en Santiago. En La Vega también está pasando lo mismo. Pero en Macorís no hay una cola. Hay locales vacíos. ¿Por qué? Por la inestabilidad que presenta generalmente el complejo manejo de los grupos populares en Macorís, que son de los pocos enclaves que le quedan. En el caso de Navarrete, una de las principales causas de la emigración de las empresas que daban vida a Navarrete fue precisamente esas famosas luchas populares y las huelgas de Navarrete. Cuando se haga la circunvalación de Navarrete, usted verá que las huelgas de Navarrete van a bajar al mínimo. Al mínimo. Entonces, ese fardo que tiene Obras Públicas me confirma lo que yo decía con el inicio del segundo periodo del presidente Luis Abinader. Decía, presidente, priorice en estos 4 años las principales obras que usted entienda que van a ser su legado. Y no solo las obras, las sino que se puedan terminar con éxito. Y no solo las obras, sino las acciones que digan, bueno, esto, como decía don Chencho, aquella campaña que diseñó Ramoncito Díaz de Balaguer, lo hizo Balaguer. Y eso se quedó en la mente de la gente. Todavía la gente dice, no, eso lo hizo Balaguer, o eso lo hizo Lionel, eso lo hizo Danilo. Balaguer no puso un chel en eso. Sí, lo hicimos los dominicanos. Él tuvo la voluntad, la dirección. Y la decisión. Por ejemplo, los primeros elevados que se hicieron en la capital, por ahí por la 27, donde se rompió a Villajuana, Balaguer no titubeó para ampliar la 27 por ahí. Y había una oposición radical. La metodología, bueno, se cuestionó en su momento porque ahí fue que intervino la figura nefasta de Macorís. Sí. Pero eso mismo pasó en Santiago con la Avenida de las Carreras, que había una oposición terrible. Y la General López. Y la General López, la ampliación de la calle General López, ahora es Avenida Antonio Guzmán, pero eso era la calle General López. Y esa calle, esa avenida que hoy es Antonio Guzmán, que debió mantenerse el nombre de General López, claro, cruzaba todo Pueblo Nuevo y no le dio tiempo a Balaguer a romper a Pueblo Nuevo por la mitad para unirla con la avenida Tuey, que era el cruce natural sur-norte de Santiago de los Caballeros. Uno de los proyectos más... mejor concebido. Mejor concebido. Ningún otro gobierno se ha atrevido a mencionar ese empalme de la avenida Antonio Guzmán con la avenida Tuey, que es la comunicación por atrás de las bodegas Bermúdez, rompiendo todo Pueblo Nuevo y haciendo puentes sobre el hoyo de Bartola para caer y ese proyecto contemplaba la construcción de multifamiliares. Exacto. En Pueblo Nuevo para desarrabalizar esa parte que todavía está con el Pueblo Nuevo viejo, ese Pueblo Nuevo hacinado, donde que vive más gente en los patios que afuera. Donde la pared de una habitación es la pared que divide esa habitación de otra casa. Y en el patio es tan congestionado que en los patios se han ido levantando habitaciones como se ha podido, y eso era lo que Balaguer estaba para continuar. O sea, para completar ese proyecto. Ningún otro gobierno se ha interesado en eso. Entonces, insisto, muchas obras anunciadas, comenzadas y poco dinero. Y voy a concatenar
esa situación que debe ser la de mayor preocupación tanto del gobierno como del ministro de Obras Públicas, con lo que veo que debe ser una gran preocupación ya a nivel nacional. Miren, la cuarta parte del presupuesto de la nación se está utilizando en el pago del servicio de la deuda externa. De 100 pesos que conforma el presupuesto nacional, 25 pesos hay que utilizarlos para el pago del servicio de la deuda de la República Dominicana. Se ha bajado la inversión de gasto de capital por parte del gobierno y esto se refleja en el índice mensual de la actividad económica publicado recientemente por el Banco Central, donde te dice a ti, eso se conoce como el IMAE, eso es el índice mensual de actividad económica, te dice a ti que la inversión de capital por parte del Estado ha bajado de lo que ha sido tradicional y lo que es el promedio en América Latina. Eso se refleja en una especie de constricción de la economía, que la gente dice no hay dinero. Óyeme, pero no soy yo solo, es que fulano de tal también me habló del mismo tema. Y eso hace que uno vea un panorama que no es tan halagador a pesar del crecimiento económico de la República Dominicana. ¿Por qué no es tan halagador? Porque ahora mismo uno no vislumbra ninguna acción que pueda cambiar ese panorama del promedio, o sea, del porciento del presupuesto nacional que se utiliza para el pago del servicio de la deuda. Todo lo contrario. Por los préstamos que están en curso, podríamos caer en que una mayor cantidad del presupuesto sea para el pago del servicio de la deuda. Bueno, no hay ninguna iniciativa que tú lo veas ahora mismo que diga, bueno, si hacemos esto, podemos ir bajando la deuda. No, pero no lo hay. Recuerdo que creo que fue en el gobierno de Balaguer que se puso un impuesto, el diferencial de los combustibles. ¿Usted recuerda ese término? Sí, claro. El diferencial de los combustibles. Ese diferencial... El gobierno lo agarraba para el pago del servicio de la deuda, claro, para el pago de la deuda externa. O sea, fue una acción encaminada para bajar la deuda externa. Balaguer se manejó, claro, con una economía cerrada, con un país administrado en base al salario mínimo de 62 pesos con 50 centavos, los profesores ganando cheles, o sea, como Balaguer vivía con nada, él creía que el pueblo dominicano podía vivir así era también. Él el que había decidido vivir así, él no podía ponerle eso a la Entonces, gente. Pero se lo puso. Se lo puso para el tema de austeridad. Le sacó el pago de la deuda al estómago de la gente. Y ese diferencial, si mal no recuerdo, eran de 2 pesos. Era para el pago del servicio de la deuda. Después de Balaguer, el único periodo de gobierno que bajó la deuda externa de la República Dominicana fue 1996-2000, primer periodo de Leonel Fernández, que bajó la deuda externa del país en casi 300 millones de dólares, de cómo lo recibió en el 96 y cómo lo dejó en el 2000. De ahí para acá, todo el mundo ha ido aumentando la deuda externa y no ha pagado un chele para bajarla. Un centavo. Entonces vemos ese panorama donde no se vislumbra ahora mismo ninguna reforma para cambiar ese escenario. Las exportaciones dominicanas, que podrían ser una pata de la economía, no acaban de despegar, aunque hemos aumentado las exportaciones, pero tenemos el sostén de la estabilidad macroeconómica basado en turismo, basado en remesas y basado en zona franca. 3 renglones sensibles a cualquier acción que se presente a nivel internacional o un fenómeno natural. Si no promovemos de alguna manera algo que pueda
encender una luz allá que diga, bueno, nosotros vamos a hacer una reforma fiscal o fiscal, vamos a organizarnos y vamos a hacer un plan para bajar la deuda, el servicio de la deuda, poner ese tope que se pensó que se podía lograr con la reforma tributaria más que fiscal que se estaba presentando, el tope del porcentaje de la deuda. Porque aquí vemos, sí, la deuda bajó de un 62 a un 59, pero ¿por qué? Por ciento del Producto Interno Bruto, ¿pero por qué? No fue porque pagamos la deuda, fue que porque el Producto Interno Bruto creció. O sea, usted debía en la casa 50,000 pesos, ¿verdad? Y tenía y ganaba 100. Bien. Entonces, de repente, eso era un porcentaje de el lo que usted ganaba. El 50% de lo que usted ganaba. Entonces, usted consigue un picoteo por ahí. Y llegó a 125. Y llegó a 125. Ya no es un 50%. Entonces, tú dices, pues yo no debo el 50%, nada, el 49%, no, usted debe lo mismo. Usted debe la misma cantidad de dinero. Exacto. Pero como yo estoy produciendo más, en vez de yo coger de esos 25 que me están entrando extra para bajar los 50 que debo, yo digo, pero yo nada más debo ahora el 45% de mis ingresos. Entonces déjame coger prestado un 5% más para caer en el mismo 50%. ¿Usted me entiende, poeta? Y a mí me parece que es un error, aunque todos aplaudimos que la cosa vaya bien, en meter todos los huevos en la canasta del turismo. Mira, el último anuncio recientemente que hizo el director del INDI es que el país va a tomar un préstamo de $1,000 millones para resolver un problema de acueducto y las consecuencias de los acueductos para Higüey, la zona de turismo, para San Pedro de Macorís, en la zona de turismo, y para Boca Chica, porque es una zona turística. Pero en el resto del país hay cientos de comunidades que no tienen, yo creo que tú te referías a eso en estos días, que no tienen el más mínimo acueducto. Eso que ustedes ven ahí, y no es que esa inversión no sea importante, es que como que engordamos un puerco, maravilloso, pero hay unos marranitos por ahí que viven flacos. Pero además, nosotros tenemos una alza del dólar, que ya está como en el 64, que está encareciéndolo todo, porque todo el que vende empieza a mover sus precios con relación al dólar, pero como la inmensa mayoría de los dominicanos lo que tienen es un ingreso fijo, entonces ahí se está produciendo el fenómeno al revés. Al revés. Que usted gana lo mismo y cada vez le resulta más caro comprar lo que usted necesita. Y eso, yo estimo que es la formación de una tormenta perfecta, porque hasta cuando la gente, tú le vas a decir, bueno, eso no está en manos de nosotros. Pero el Banco Central sigue diciendo que tiene reservas en dólares nunca vistas. Y es verdad que son grandes. La pregunta es, ¿no hay ninguna medida de carácter monetaria con soltar un poco de dólar? ¿Por qué? Porque si hay alguna inseguridad por las situaciones internacionales, hay mucha gente que mueve su economía a dólares. Eso es verdad. Ahora, ¿hay alguna respuesta para eso? ¿O vamos a dejar que lo que vamos a comprar cada vez encontremos otros precios? Quincena tras quincena, semana tras semana. Y los que compran a los colmados, eso es peor, porque en los colmados no hay límite. Bueno, pero mire, finalmente, de mi parte, con este tema, ¿cuál es el resultado, la reflexión? Estamos bien en turismo, eso no quiere decir que nos durmamos. No. Estamos bien en las exportaciones de zona franca. Se me quedó un elemento que es la inversión extranjera directa. Nosotros somos el país de toda esta parte del continente americano que más inversión extranjera directa estamos recibiendo. Y todos los años estamos superando el año anterior. El año pasado superamos los $4,000 millones en inversión extranjera, que generalmente van al sector turístico o al sector servicio. Esa inversión directa extranjera van a esos renglones que son los que están creciendo. Con el esfuerzo de las autoridades, pero con una gran participación del sector privado. Entonces yo lo que veo es que el gobierno debe diversificar
Como tú decías, no podemos poner los huevos todos en la misma canasta, sobre todo en turismo. Sí, vamos muy bien, vamos a seguir invirtiendo, pero saquemos una parte para propiciar la producción nacional que pueda sobrepasar el consumo y exportarse con calidad a mercados internacionales. A nosotros esa parte no la hemos desarrollado, que se complementa a veces con una buena temporada de la exportación minera. Se complementa, pero cuando cierra Falcon Bridge, por ejemplo, cuando tiene problema Barrigol o tiene problema el sector minero, que es el que mayor decrecimiento ha tenido en los últimos tiempos, porque tiene las actividades paralizadas, eso se siente en los ingresos de divisa en la República Dominicana. Entonces, ¿cuáles son los países que se han hecho fuertes cuando han trabajado el tema de los productos de exportación? Donde usted ve que un país que no produce un grano de cacao exporta la mejor barra de chocolate. Vende a nosotros mismos. La mejor barra de chocolate. Sí. La vende y la exporta un país que no tiene un grano de cacao y que se lo compra a los dominicanos, y de allá para acá vienen Mickey Way. El llamado Mickey Way, o qué sé yo, cómo se llama todo eso. Como se llamen. El chocolate suizo. Sí. La barra de chocolate suiza, eso es lo mejor que hay. ¿De dónde búsquese un grano de cacao en Suiza? No, lo importan de aquí, de República Dominicana, que es el mejor cacao del mundo. Exacto. Pero y ha ganado premios internacionales. Y compramos productos terminados. Entonces vemos cómo se inician, por ejemplo, proyectos de reforestación que debía ser en base a café y en base a cacao, que se paralizan. Entonces cualquier tambaleo que hay con un fenómeno natural, la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda nacional. Entonces, muy bien, estamos muy bien en estos renglones, pero ¿dónde yo puedo ir creando otra fuente de ingresos y de riquezas para mantener ese muy bien que tenemos en los otros renglones? O lo que es peor, y por si las moscas. Que se deja que ciertos intermediarios sigan haciendo que productores agrícolas medianos y pequeños abandonen, porque ellos siembran, tienen un costo sujeto a los vaivenes del medio ambiente, de la naturaleza. Pero el intermediario gordo, que casi no se afecta y anda en una camioneta con un bolsillo lleno de cuartos, gana 2 veces. ¿Qué 2 veces? Más que el que sembró. El triple gana. Y el que sube los precios es él. Ese es el que sube los precios. Pero después, el productor le queda el sudor y las lágrimas. Y ahí hay que meter la mano también. Entonces, ese es el panorama que a mí en lo personal me preocupa y que creo que el gobierno debe ocuparse. Estamos muy bien en esos 3 renglones, son renglones sensitivos, muy sensitivos. Cualquier quítame esta paja que se dé, sí, puede bajar eso. La misma situación que se dé en Estados Unidos en una estanflación o una recesión, te va a bajar las remesas. Atahualpa, lo vimos claramente con el caso lamentable de esta muchacha norteamericana de origen indio. Estaban todos los órganos del país buscándola, pero tenemos más de 1,000 dominicanos que nadie sabe dónde están, nada más los familiares gritando. Y tú no ves ningún movimiento. ¿Por qué? Porque ahí se trataba de turismo. Recordado, hermanos, no solo de pan vive el ser humano. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Cuando regresemos hay otros temas. El otro temita que yo tenía es la situación que se está dando en el PLD. Sí, tenemos algo de eso, pero por razón de tiempo vamos a tener que acelerar 2 o 3 temas para cubrirlo y entonces poder entrar a los temas de fondo. Manténganse con nosotros. Este programa es suyo, dele para allá. Ok. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas
y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy
Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Sí, señor, el tiempo va a dar. Usted sabe por qué, Atahualpa y los amigos televidentes, porque vamos a hablar rápido de... Miren, hay una denuncia de agricultores de los ovillos de Aso. Ellos demostraron que siembran plátanos de manera individual. Y cuando van por la mañana, está la mata ahí, pero el racimo lo cortaron. Ellos han agarrado a ladrones por ellos mismos, porque la policía nunca va. Y resulta que la policía, dicen ellos, es la denuncia de ellos, a los ladrones le quitan lo que llevaron la policía y se queda con ellos y lo sueltan y le dicen a los agricultores, a los que se están quejando, no lo podemos acusar de nada porque no hay prueba. Uno espera que no sea así, pero tanta gente no puede ponerse de acuerdo para una denuncia tan importante. Ahí tiene la policía un tema para ir para allá. Por otro lado, ayer se entregó el teniente Juan Luis Gutiérrez Adames, el que mató a su esposa, Ariadne Marte, de 26 años, mató a su suegra, la mamá de Ariadne, Marisela Rodríguez Marte, e hirió a Franklin Ruiz. Él andaba prófugo, pero decidió entregarse. Parece que no logró salir del país, parece que se dio cuenta que no hacía nada con correr, porque pura y sencillamente lo iban a agarrar. Ahora bien, Atahualpa, en el PLD se están dando varias situaciones. No solo varios miembros del Comité Central y de otros dirigentes se fueron para la Fuerza del Pueblo, que aunque lo inauguraron ahora, pero de esa renuncia hacen ya algunos meses, sino que Abel Martínez, quien fue el último candidato presidencial del PLD, se ha estado quejando de la manera como están manejando los congresos y eso, donde, según él dice, aunque lo dice con otras palabras, no hay un respeto ni a métodos de trabajo, ni a leyes, ni a reglas democráticas. Y ante esa queja de Abel, una comisión como nombrada como de organización, como para tranquilizar eso, compuesta por el secretario general Johnny Pujol y dirigida por Johnny Pujol, que es el secretario general, integrada por Lidio Cadet, por Melanio Paredes y por Temístocle Montaz, visitaron a Abel Martínez para hablar con él y convencerlo de algo o demostrarle que lo que él declaró no era tan así, ese tipo de cosas. No sabemos cuál va a ser el resultado final. El mismo Abel tendrá la explicación, ¿verdad? O el PLD como partido dará la información oficial sobre esa situación. Bueno, qué bueno que usted lo puso como picadillo. Sí. Porque, porque ese tema, yo lo tengo justamente aquí. Y cuando hablé ahorita de la crisis en el PLD, todos los indicios con los pasos que está dando el PLD es que la corriente de Danilo Medina está interesada en que el candidato del PLD sea Francisco Javier. Exacto. Yo no sé cuál es el pensar de Abel, hace mucho que no hablo con él,
bueno, desde la campaña. Creo que fue la última vez que conversamos. Pero Abel sabe que tiene una encerrona en el PLD. Digo, la han tenido siempre. Ha tratado de navegar en esas aguas y cuando habló de que el problema no era el gallo, cuando se habló del candidato del PLD, sino que era el gallinero. Sí. O sea, el problema no fui yo, el problema fue el mismo partido que todos saben que él lo traicionó. Claro. Y mencionó en una entrevista que hizo con un medio de comunicación de la capital la situación que se dio con el jefe, el primer jefe de campaña que tuvo con Francisco Javier, que finalmente terminó supuestamente renunciando. La situación que se está dando es esa, Randy. Si tú ves la misma representación de los comisionados, son gentes que han respondido siempre a la línea de Danilo Medina, incluyendo el nuevo secretario general del PLD. Porque ¿qué es lo que ha estado planteando Abel? Esperemos o pongámonos todos de acuerdo si lo vamos a hacer de una manera, exacto, pero que todos los que estamos aspirando estemos conscientes de que de esa manera se va a hacer de forma transparente, se va a respetar las reglas de juego, no vamos a violentar lo que establece la ley orgánica de régimen electoral, y él mismo fue producto de un acuerdo que se hizo en las elecciones pasadas internas del PLD, donde él salió candidato, pero no oficial, sino seleccionado en un proceso interno, porque oficial no podía ser porque estaba fuera de fecha. Claro. Pero todas las decisiones, inclusive hasta los mismos órganos del PLD, órganos oficiales del PLD, están celebrando la inscripción de Francisco Javier. Entonces, como vino la reacción de una parte del PLD que dicen, pero señores, ¿qué es esto? Todavía no hemos consensuado nada. Y ese sector del PLD no le interesa que Abel tenga ninguna posibilidad de vencerlo nuevamente a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, como lo ha hecho. Se le impuso en las primarias, que le ganó a la tendencia. Primero se impuso como candidato a síndico de Santiago en 2 ocasiones sí, contra esa fuerza. Contra esa fuerza, y si ustedes quieren que abunde un poquito más, puedo traer el hecho de que estando en un proceso interno para la selección del primer periodo de la alcaldía de Santiago de Abel Martínez, aquí vinieron 5 miembros del comité político a respaldar a Monchi Rodríguez, después primero a una parte a Fernando Rosa y otra parte a Monchi Rodríguez, y luego que Fernando Rosa se retiró, entonces toda la corriente de Danilo Medina apoyó a Monchi Rodríguez. Y con todo y eso, Abel ganó la candidatura a alcalde de Santiago. No solamente apoyaron eso, ya apoyaron el gobierno de Cerulle. La elección de Gilberto Cerulle en el año 2010 hasta el 2012 fue con el respaldo de la corriente de Danilo Medina. Claro. Que le sacaron la alfombra al candidato del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago. Y votaron por el partido contrario. Mandaron a votar en contra de ese candidato. Y de las segundas principales figuras del ayuntamiento, como la administradora y otros más, eran gente del PLD de esa tendencia. No, y no solo eso, que el señor Cerulle había sido expulsado de manera deshonrosa del Partido de la Liberación Dominicana, y con todo y eso, la corriente de Danilo, muy cercana, votó a favor de Gilberto Cerulle. Y las 2 veces que Abel fue alcalde de Santiago, fue la corriente externa, y por eso el PLD de Santiago decía, el PLD no está en el ayuntamiento. Eso no es un gobierno del PLD municipal, eso es un gobierno de Abel, eso es Abel, el ayuntamiento es Abel, no es el PLD. Lo cual fue un error, porque después el ejercicio de Abel ha sido el más rutilante hasta el momento de los que hemos tenido en Santiago. Entonces resulta que esa situación que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que muestra claramente
es la preferencia por el candidato, de esa corriente de Danilo Medina por el candidato o el precandidato Francisco Javier, que paradójicamente aparece en el último lugar en las mediciones que se hacen en el PLD. A nivel nacional. A nivel nacional. O sea, paradójicamente es el que menos marca. Abel le está llevando la milla y sin embargo insisten en eso porque se quiere repetir la historia del año 2020 cuando esa corriente seleccionó por encima de todo lo que se podía plantear y confiando en que yo soy el presidente y que con esos que están ahí yo gano, seleccionaron a Gonzalo Castillo. Y ahora parece que se olvidan cuál fue el resultado de Gonzalo Castillo, que tenía una aureola positiva de su ejercicio en obras públicas. Pero cuando lo nombraron candidato, lo seleccionaron candidato y dijeron usted es el que va, se volvió un... No, él no tenía ese nivel. Se volvió un tollo. Eso no tenía Porque, ese nivel. señores, el manejo emocional, usted puede ser bueno en un área, buen administrador, pero cuando lo tiran al ruedo, al fuego de los medios de comunicación, a las entrevistas, y usted, aquí había un dirigente empresarial de la Calle del Sol, o comerciante, que cuando le ponían un micrófono al frente, óigame, normalmente hablando entre usted y yo así, el señor hablaba, y no voy a mencionar su nombre porque es un querido amigo, pero usted sabe quién es. Sí. Pero hablando así, face to face, el hombre hablaba normalmente, no se le iba ni una S, pero le ponían un micrófono adelante y estaban las S y estaba la incoordinación de las ideas al pecho. Cosas que se dan, cosas de reacciones del ser humano. Y Gonzalo nunca pudo hilvanar un contenido de una idea más allá de un minuto. Pero ¿qué pasa? Esa tendencia, esa actitud de es quien yo quiero, no empezó contra Abel nada más. Señores, no empezó contra Leonel. Esa actitud persiguió a Leonel, que era el presidente del partido y la primera persona del PLD que había llegado a la presidencia. Y arriba de eso había nombrado a todos los que le persiguieron en los puestos más importantes. Pero en el caso... Cuando tú ves que pasa eso, y llegó un momento que se utilizó el Estado para perseguir a Leonel cuando ya no era el presidente, que a Leonel nada más le quedó una, irse de ahí. Pero no solo eso, en el caso Abel, que para mí fue un error, no he tenido la oportunidad de decírselo personalmente, pero para mí fue un error, quiso buscar el apoyo de Danilo Medina y no enfrentarlo, porque sabía que a lo interno iba a tener un problema. Y trató de conciliar y le hicieron creer que sí, que estábamos haciendo campaña, y los resultados de las elecciones mostraron que el PLD no votó por Abel Martínez. Sí, pero eso... Pero el error de Abel fue no haber mantenido su discurso independiente de lo que había pasado con el PLD, porque él no era parte del entramado de fraude. Quizás hubo un error, fue quedarse en el PLD, pero no, yo no creo que fuera quedarse, pero perdóname. Pero si tú eres el candidato presidencial, tú tienes que estar de acuerdo con tu partido. Sí, pero yo no creo, no, pero había que diferenciarse. Abel tenía que diferenciarse como se hizo en Santiago, diferenciarse de ese PLD acusado en una buena parte de corrupción y el sello de corrupto que le pusieron al PLD. Abel se diferenció. Abel ganó aquí cuando vino la ola el año 2020, la ola que se llevó a todos los alcaldes, se llevó a los congresistas, diputados, senadores. De los pocos que sobrevivió a esa ola del año 2020 fue Abel Martínez, por la diferencia de discurso. Correctísimo, pero no es lo mismo tú ser el candidato de una comunidad que es la tuya, que es con los votos de la comunidad que te conoce, desde que vino de Santiago Rodríguez aquí, y que fue diputado y que fue fiscal y todas esas cosas.
a ser el candidato nacional de un partido donde tú tienes que contar con el comité central, con el comité político con la figura más influyente que es Danilo Medina, cuando él no era un agente de Danilo. Es que él estaba obligado a hacer, él lo hizo, hacer cosas con su partido. pero no se diferenció. Él tenía que mantener su diferencia, inclusive hasta el discurso lo cambió y el partido de gobierno, el presidente Abinader, lo asumió él con la situación que se dio en la frontera, el problema del canal, todo eso fue parte de la misma estrategia. Entonces, si usted ve que no le está dando resultado ese, diferénciese. Él debió diferenciarse. El PLDista o el funcionario o exfuncionario que esté sometido a la justicia, que se defienda. Yo no tengo que ver con eso, sea quien sea, pero él no tocó esos temas. ¿Por qué? Porque eran temas sensibles que tocaban al presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el asunto. Entonces, había un momento que usted tenía que marcar la diferencia. Cuando tú militas en un partido, tú militas en un partido. Los partidos son para lo bueno y para lo malo. Eso es lo peor. Por eso es que mucha gente no milita en los partidos. Pero mira, finalmente de esto, te voy a poner otro ejemplo. Dije que el principal responsable de la derrota del PLD en el año 2020 fue el comité político del PLD, que estaba integrado por fundadores del PLD bajo la égida y doctrina del profesor Juan Bosch. Que no se hicieron respetar. Ahí no hubo doctrina de Juan Bosch. Pero espérate, Ahí hubo una persona que fue presidente de la República y es el que maneja ese partido. Y mucha gente lo que hizo fue plegarse por los beneficios que da plegarse al gobierno. Pero no hablemos de mucha gente, hablemos de los miembros del comité político que tenían la autoridad y todavía tenían la moral de decirle a un presidente que quería modificar la Constitución después de haberla modificado en el 2015 y de haberse comprometido a que no iba, decirle desde un principio, venga acá, como miembro del comité político, no importa su condición de presidente, nosotros nos comprometimos a que esto era de esta manera y usted le está rompiendo. Sí, y esos que iban a actuar así fueron comprados con el ejercicio del poder de esa gente. ¿Y qué tú quieres que él, pero escúchame, ¿pero qué tú quieres que yo diga? Esa gente no iba a actuar porque ya estaban comprados por la influencia. Ya ellos eran parte de ese pensamiento. Pero entonces, ¿qué acarreó eso? La derrota del PLD, la división del PLD. Y eso mismo está pasando ahora con los miembros que fueron electos en el último congreso del PLD. Todos prácticamente de la línea del presidente Danilo Medina. El comité político del PLD no existe si no es con la directriz de Danilo Medina. Eso es un sello gomígrafo. Eso es lo que hay, un sello Entonces, gomígrafo. si usted está en esa condición compitiendo, pero espérame, dame un segundito. Si usted está en esa condición compitiendo, marque la diferencia. Sí, ok. Ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes me han enfrentado, yo los he vencido. Ajá. ¿Y con qué partido iba a participar? Y voy a vencerlos otra vez y marco la diferencia. Los enfrento directamente. Se puede decir fácil. O si no, me voy de ahí. Tú eres, bien, esa sería otra opción, pero si él decidió quedarse ahí, para mí... Que eche su pleito adentro. Para mí, yo a menos... Como el periodismo no está para decirle lo que tienen que hacer, uno lo comenta, lo analiza, cosas. Pero entiendo que si hay un error atribuible a Abel, es haberse quedado en el PLD. Yo creo que no, que esa decisión fue buena. Fue bueno, mira. Y echó el pleito adentro y trató de que el PLD viera en él la renovación. Esa diferencia es la que él tiene que hacer ahora. Ajá. De diferenciarse. Bien, nos vamos a enfrentar en un proceso interno. ¿No has oído una canción que la ponen cuando van a cerrar el negocio que dice, ya es muy tarde? ¿Tú no lo has oído? Si que se te quiere la que quedar ponen ahí, tú pagas la cuenta y te vas. Abel tendrá su futuro o no, eso depende de él. Él ha demostrado hasta ahora un liderazgo aquí que tuvo local, un buen desempeño, no perfecto, pero muy bueno, en la sindicatura. Hizo su trabajo cuando fue fiscal, hizo su trabajo, fue presidente de la Cámara de Diputados, su ejercicio como diputado, tiene su historial. Pero él está en un partido donde
La voluntad depende de una gente. Y los que le decían dentro del comité político, comité central, eso no existe, que seguían a Juan Bosch, nada más mencionan a Juan Bosch cuando quieren conseguir un aplauso en medio de un discurso. Miren. Todos, con muy pocas excepciones, hasta los que eran muy pegados de Lionel, cuando Lionel era el presidente y el que nombraba. Pero cuando dejó de nombrar y de ser presidente, todos se dejaron, yo no voy a usar la palabra comprar, pero seducir por las mieles del poder. Porque mucha gente llega a la política, Atahualpa, para disfrutar del poder y salir bien parado del poder. Y hay gente que es hay líderes ahí que son gente. Cuando persiguieron a Lionel y lo hicieron salir, no digo yo, Abel, a quien sea, estaban dispuestos a aplaudirlo. Claro, no hacemos nada con analizar los sueños después que salió la lotería. Después que salió el número de la lotería, tú no dices, yo debí jugar tal cosa porque mi compadre que es guardia da tanto y el sobrino tanto. De todas maneras, Abel es joven, él todavía tiene un gran futuro. Yo creo que esa maquinaria volverá a hacer lo mismo. Incluso Abel logró ganar la candidatura presidencial cuando él no era el preferido. ¿Por qué? Porque se fajó a trabajar y sorprendió a los que dirigen esa orquesta, que tenían a Margarita Cedeño como candidata, por el pleito que ellos tienen, sobre todo el líder de ese partido con Lionel, que en vez de ponerse a pensar en la política y en el pueblo dominicano, tienen una obsesión con Lionel. Bueno, finalmente voy a cerrar con, no recuerdo quién fue que dijo esa frase, que habla de para preservar la paz, aquel que evita la guerra termina perdiendo la paz y termina perdiendo la guerra. Eso es verdad, pero es una frase. Si usted tiene no que echar el pleito, échelo, porque tarde o temprano usted va a tener que echarlo. Échelo más temprano. Ya es tarde. Échelo más temprano. Vamos a publicidad, en ese despedimos. No hay futuro para alguien que no sea de la simpatía y gusto de Danilo Medina. Bueno, esa es la pues no hay situación. futuro entonces. Señores, despedimos Mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédense con nosotros, que aún hay más contenido. Venimos a terminar. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.